Hola, muy buenos días. Ya estamos en Nación Veracruz, Puerto y Puerta de México. Este programa que nos lleva todo lo que es cultura, tradición, folclor y sobre todo las tradiciones orales, la memoria colectiva de nuestra sociedad. Estamos muy contentos. Hoy es viernes, ya se siente en el ambiente que ya es este fin de semana, por cierto, amigos, de mucha actividad. No olviden de alguna manera estar muy pendientes del calendario de las actividades de cultura en el municipio de Veracruz. Tenemos mucha actividad para toda la familia, sobre todo que el sábado es el Día Internacional de los Museos. Y nos da mucho gusto en este viernes recibir de nueva cuenta a nuestro querido amigo Héctor Haas. Héctor, muy buenos días, ¿cómo están? Pues esta mañana recordando, ¿no?, la efemérides, las efemérides que hay. Vamos a hablar de las efemérides, sí, efectivamente, pero vamos a darle la bienvenida antes que nada a nuestro invitado de la sección Porque Soy Veracruzano, que va a ser después del corte, pero para que participe con nosotros desde el inicio, por supuesto. Es un gran honor recibir al almirante Manuel Rodríguez Gordillo. Almirante, muy buenos días. Buenos días, y es un honor para mí, una distinción que aprecio mucho. Muchísimas gracias, eso es importante porque este programa está abierto precisamente para todos los veracruzanos y los que se han nacionalizado veracruzanos, que tienen algo que contar, que tienen algo que aportar. Y en el caso, ahorita antes de entrar al aire, estábamos hablando precisamente de la efeméride, que un día como hoy, pero de 1683, en la madrugada, entraban los piratas al mando de Laurent de Graaf, Van Horn y Agramont. Eran piratas que venían a las órdenes del rey de Francia y al grito de Vive le Roi, se dicen los cronistas como Juan de Ávila, uno de los testigos presenciales y que dejó precisamente escrito todos estos acontecimientos. También un soldado por ahí dejó escrito todo lo que se vivió en aquel aciago día 17 de mayo, pero de 1683. Héctor. Así es, sí, llegaron a primera hora, se tuvo el avistamiento de dos navíos a la lejanía, ¿no?, aquí en Veracruz, y desembarcaron un día como hoy, 17 de mayo de ese 1683. Se ubicaron todos en la Plaza de Armas, unos 200 hombres en la Plaza de Armas, y más tarde a la medianoche se completaron con unos 600 más ahí para asolar a Veracruz, ¿no? Se dice que eran alrededor de 800 delincuentes, porque la verdad, bucaneros no se puede decir de otra manera, aunque según hayan venido o que tengan su patente corso, como sea. Es una desgracia lo que sucedió en Veracruz, y yo lo comentaba a los muchachos cuando se les daba sus clases, cuando se les han dado sus charlas acerca de historia de Veracruz, que lo que vivimos hace 3-4 años con lo de los saqueos a nivel nacional, pues es muy similar a lo que el pueblo, la población de Veracruz, ¿cuántos habrá tenido en 1683? ¿Cuántas almas? 2,000, 3,000 almas vivió, sobre todo en 1.5 kilómetros cuadrados, que era lo que de Montesinos, actual Montesinos a Rayón, y de Landero y Cos a Hidalgo. Básicamente eso era todo Veracruz. Pero fíjate, Héctor, almirante, que dentro de todos estos contextos de la crónica que de los testigos presenciales, hay un sospechosismo, una sospecha, porque dicen los testigos que desde el día 16 ya se habían anunciado, por decir, o se habían visto en la población las velas de estos buques, pero que el encargado, el piloto, el encargado de ir a revisar, a asomarse, como dicen por ahí, de qué era quiénes eran, si eran realmente la flota o no salieron. Sí. El vigía, no salieron desde San Juan de Ulúa. Y que después la carga de pólvora, también otra sospecha, no era lo suficiente para las guardias, no se les había dotado de la suficiente carga de pólvora como se acostumbraba precisamente para las guardias nocturnas.
y eso recaía la sospecha precisamente, claro, sí, sobre el gobernador porque de aquel también, entonces. El pirata Lorencillo también pudo haber tenido alguna influencia, porque recordemos que anteriormente fue artillero de la Armada Española, o sea, jefe de la guardia de los reyes, ¿no? De toda la flota se conocía oficial de España, sí, hasta que en alguna ocasión pues lo amenazaron, ¿no? A que le respetaran la vida otros piratas que lo intervinieron, y que se volviera pues así corsario, ¿no? Corsario, también. ¿no? Es muy interesante porque derivado de eso, y lo hemos platicado y he tenido otras entrevistas en otros medios, derivado de esos acontecimientos de 1683, el folclore y lo que es el son veracruzano, lo que en su momento fueron los juglares, o son los versos que a través del tiempo las personas, para las comunidades, pues van versando lo que acontece en la crónica, ¿no? Se van estructurando estos hechos en versos, y resulta precisamente aquello de la rebambaramba, lo que al final es bamba, pero que el acontecimiento en lengua africana de un acontecimiento o pleito, algo novedoso que sucede, es una rebambaramba. Entonces, que también los españoles utilizan la bambarria, y del pueblo precisamente Bambó, que es un pueblo africano. Y entonces el original, los versos originales te dicen que sí, que es yo no soy marinero, por ti seré, pues debido a que dejaban a las mujeres abandonadas en la isla de sacrificios, y si tú eras panadero, eras carpintero, pero no sabías de mar, ni modo, tenías que ver cómo te volvías marinero para ir a rescatar, ¿no? Y la tilín tilín eran las campanas de Medellín. Luego la cambiaron a las campanas de Malibrán, pero debemos de recordar que la hacienda de Malibrán en 1683 no existía. O sea, la hacienda de Malibrán vino a su nombre a tomarlo en el siglo, a finales ya del siglo XVIII, durante la compra que hizo de la hacienda de la Hormiga, don Juan de Malibrán y Bosques, cuñado de Beatriz del Real, que después ella compra. Y si lo comentas, porque hay una leyenda por ahí que esta canción de La Bamba se creó en las cercanías de la hacienda de Malibrán, que es atemporánea. Mira, tuve la oportunidad, lo pasaron en un noticiero a nivel nacional, y tuve la oportunidad de decirles, oigan, no, se están equivocando, nada que ver, y por favor ya hay que dejar de estar acabando con la dignidad de doña Beatriz del Real, mal llamada condesa de Malibrán. Y ese es el trabajo de todos nosotros, yo insisto, los que nos dedicamos a la crónica y a la investigación, de dilucidar y de llevar a la gente pues realmente la verdad, ¿no? La verdad histórica, que en este caso doña Beatriz del Real, ella fue la que compró a su cuñado la hacienda llamada Malibrán, por ser Juan Malibrán y Bosques, y que posteriormente pues se va a quedar como la hacienda de Malibrán, pero no tiene nada que ver precisamente con el ataque pirata de 1683. Pues sí, amigos, esto es parte de la efeméride de hoy, insisto, es un acontecimiento que nuestros amigos empresarios, los que nos estén escuchando, pues deberíamos de retomar precisamente alguna actividad. Y hoy se va a llevar a cabo una actividad en este día, deberíamos de vestirnos de piratas, ¿verdad? Que va a ser una muestra gastronómica ahí en el Zócalo de la ciudad de Veracruz. Y como eso, bueno, pues tenemos muchas actividades para este fin de semana, Héctor. Así es, sí, también me avisaron también que en un lugar acá va a haber una exposición que se llama Rostros de Nuestro Puerto, ahí en Canal, y 16 de septiembre a las 18 horas. En Canal y 16, mira. Canal y 16 de septiembre, 18 horas, hoy inauguración, entrada libre. Ahí está. Ok, perfecto, pues almirante, como ve usted, muchas actividades culturales, y vamos a continuar con nuestro invitado después de este corte. Regresamos a Nación Veracruz, Puerto y Puerta de México. Este programa es presentado por la Administración Portuaria Integral de Veracruz. Bueno, amigos, pues ya estamos de regreso en Nación Veracruz, Puerto y Puerta de México, este espacio patrocinado por la Administración Portuaria Integral de Veracruz y con nuestra sección Porque Soy Veracruzano.
Y bueno, pues el día de hoy estamos muy contentos, insisto, de contar con la presencia del almirante Manuel Rodríguez Gordillo, quien es una persona que tiene amplios conocimientos, que es parte precisamente de este orgullo veracruzano por aportar, ahora sí que de su intelecto al mejoramiento de las aeronaves, el buceo también. De los museos, no es increíble. Museo, y bueno, pues le voy a dejar la palabra aquí a Héctor para que entreviste aquí a nuestro amigo. Así es. Bueno, pues tenemos a una persona que es pues toda una institución, una historia que ha dejado implícita, ¿no?, aquí en el puerto, tanto en la cuestión del buceo. Comentaba también él fue pionero de, bueno, los que estuvieron ahí con ese prócer veracruzano Constantino Cimbrón. Y antes de entrar a la cuestión marítima, por ejemplo, él es el almirante. Bueno, tenemos también la historia de este primer avión, ¿no?, que se diseñó aquí en Veracruz y México. Y primer avión más bien diseñado a nivel nacional, ¿no?, en México, y fue hecho en Veracruz, que fue el modelo Tonatiuh. Nos comenta, almirante. Bueno, esta es una historia en donde el mérito es a la Armada de México, desde luego, que se atrevió a hacer lo que muchos pronosticaban que no iba a poderse. Y tuve el privilegio de estar al frente de ese proyecto, que se hace junto con Politécnico. Cuando se forman por primera vez en la historia de México acuerdos de colaboración entre Fuerzas Armadas y centros de investigación superior, en este caso la Armada de México y el Politécnico, el Instituto Politécnico Nacional. Es así como nace el proyecto Tonatiuh, de hacer un avión que cumpliera determinados tipos de misiones, como era el de entrenamiento primario, el de vigilancia cercana y el de enlace en lugares sin pista, o sea, en lugares aparentemente sin condiciones para que aterrice un avión. Entonces se diseña un avión de 4 plazas, participamos en ello y podíamos aterrizar y salir y despegar en 60 metros. Vale. Esto fue totalmente un éxito, ¿no? Desgraciadamente muy poca gente entendió el valor de ese primer escalón que se estaba logrando y se fue perdiendo el ánimo, porque pues no había una visión clara del futuro, no supieron hacerlo y desgraciadamente se diluyó. Se hicieron aviones, desde luego, se hicieron una cierta cantidad de aviones no muy grande que estuvieron rindiendo con eficiencia la labor para la cual fueron hechos, pero pues se diluyó en el tiempo y en las perspectivas distintas de otras personas. Y pero se quedó dejó en la de escuela, producir, o sea, se dejó de producir, pero ahorita sí existen algunos estos Tonatiuh. No, ya tiene muchos años, estamos hablando de 1980. Ajá. Pero ni de recuerdo hay algún por ahí. Por ahí debe haber alguno que esté guardado. Ah, mire qué interesante. O hay modelos a escala que se han reproducido, desde luego. Lo volaba usted aquí por la costa del Boulevard, ¿no? Bueno, había que probar en dónde, en todo tipo de terreno. Lo aterrizamos ahí enfrente de la Escuela Naval de Antón Lizardo para certificar que había bajado un avión de la Armada y que era capaz de salir de ahí oficialmente. Sí, claro. Entonces fue a aterrizar ahí en la playa, presentarse ante la guardia para que quedara en el parte de novedades y entonces que oficialmente quedara escrito en la historia. Perfecto, ¿no? Así como en la historia también queda ese prócer veracruzano de la natación que comentaba yo, Constantino Cimbrón, ¿no? El récord de sobrepasar los 100 metros Bueno, esto es algo muy bajo el agua, ¿no? Muy agradable para mí, porque tuve el privilegio de la amistad de Constantino, el hermanazo, que así le llamábamos todos los que lo queríamos. Él era empleado encargado de la sección de, trabajaba en la sección de carrier de telégrafos de México. Y tenía yo mucha amistad con el jefe, Sergio Sedas. Y
lo visitaba frecuentemente. Así fue como conocí a Constantino, y las pláticas que teníamos, que hablábamos del mar y hablábamos de buceo. He sido un participante y entusiasta fui, o lo soy todavía, pero ya con menos capacidades, desde luego, no por la edad, pero buceé bastante. Y aquí en las bellezas de Veracruz, ¿no? Frente bueno, en muchos lugares, inclusive la bahía de quien Veracruz. puede hablar un poco de eso, quizás sea don Baltasar Pasos. También, sí. Que es todo un personaje en el buceo, que se atrevió a escribir libros muy, muy necesarios. Y aprovecho para mandarle una felicitación desde aquí. Sí, perfecto, muy bien. Sí. Constantino Cimbrón primeramente hizo el récord de lo que es nadar de... La historia es esta. Sí. Constantino escuchaba las pláticas y me dice un día: hermanazo, yo quiero ir a bucear. En su vida lo había hecho. En esa época había yo hecho una, como le llaman en el argot, una mamila con un cilindro de extinguidor y los reguladores que usó Cousteau del Aqualón, que era de doble manguera. Bueno, pues se lo añadí, se lo puse, y era para unos cuantos minutos nada más de buceo por la poca capacidad de aire que tenía. Pues con eso nos fuimos a un lado donde estaban las estacas del antiguo balneario Regatas, y ahí se lo puso, y ahí quedó vacunado el hermanazo y siguió de frente, y se puso a bucear muy en serio, inclusive perfeccionó su natación y fue a Sacrificios y a Isla Verde nadando, hizo una proeza desde ahí, regresó. Villa del Mar, Sacrificios, Isla Verde y luego La Bocana. Bueno, así era un en algunas horas. En paz descanse, todo un personaje y un excelente amigo y hombre. ¿Y nadie más ha hecho eso? Sí, ha habido otros también. El récord que él batió fue que en los años 50 un español llamado Eduardo Admetya, ¿no? Admetya, rompió el récord de los 100 metros, así con un equipo muy había muy sencillo. rebasado los 100 metros. Y con Cimbrón lo quiso y lo logró sobrepasar, ¿no? Y comentamos eso muchas veces, Cimbrón y yo, y él me dijo que quería romper ese récord. Y bueno, lo iba a hacer y quería que lo acompañara a diferente nivel para estarlo esperando con un tanque para hacer la descompresión de salida. Pues me pareció que iba a ser muy estéril ese esfuerzo si no se daba a conocer, si no trascendía. Sí, por supuesto. Y tenía la amistad de don Rafael Uribe, que era pues el jefe de lo que era educación física oficial en los estados de Veracruz, de Puebla y de Tabasco. Y platicando con él, pues logramos entrar y interesar a Clark Flores, al que era el jefe nacional de lo que era educación física, para que esto se hiciera en un lugar donde estuviera una campana de descompresión por cualquier accidente. Y no la había todavía en ese entonces. Darle la trascendencia a lo que iba a ser Constantino. Y fue en Acapulco. La Armada de México creo que tenía tuvo la primera cámara de descompresión, que era telescópica e individual. Allá fue ya acompañado con el profesor Uribe y rompe el récord, rebasó los 100 metros y un poco más de lo que había hecho, lo que estaba... Ya mucho... Pero así, sí, sin aparatos, ¿no? Con aparatos. Sí, ¿no? con tanques. Muy sencillos. Y entonces, ya de regreso, pues esto trascendió y me hizo el comentario, me dice: hermanazo, yo quería bajar más, pero hacía mucho frío, porque bajó sin traje de neopreno, nada más con puro calzón ya mucho después, calzón de baño. Ya después de ya más avanzado en la edad, siguió con esto, y en alguna ocasión con unos amigos, él no quiso ir con usted también allá a la anegada adentro. Él se pierde ahí en el agua, se les pierde, y eso fue en otra época, ¿no? Otra época. Compró una figura, una estatua de esas que ponen en los cementerios, de una virgencita,
Y esa se puso ahí en la negadita de adentro. O sea, en la negada de adentro. Cerca del faro, ¿no? De la negada, más o menos. No, a un lado, en el fondo. Sí, unos 30 metros. 30 metros. Y ahí fuimos. Y ahí lo acompañé varias veces a pasarle, a darle limpieza con una escobeta para bajarle la conchuela. Era como ir a misa para él los domingos. La Virgen de Cimbrón. Pues que la Virgen de Cimbrón y todavía... Y en los 12 de diciembre se iba a recordar, sí. ¿no? Ah, qué bien. Él tenía una lancha que le puso el mexicano, y ahí iba la pandilla de vagos que éramos todos del buceo. Y es que hay una historia de él, de Cimbrón, que estuvo a punto de morir, ¿no? Estuvo bueno, es que perdido ahí también. Se ató de manos y pies y para poder flotar mejor, y se adormeció a ver a dónde aparecía, y encalló en la Isla Verde. En la Isla Verde. Ya nos tenemos que ir, pero no, esta no va a ser la última vez, almirante, porque ya me estoy picando, pero desafortunadamente los tiempos son muy cortos. Se nos quedó también para la otra la leche que encontraron, que vino de Chernobyl al principio de los 80s, y que gracias a él, a un acto heroico, se impidió que entrara más a la nación. Perfecto. Pues bueno, eso lo vamos a comentar en otro programa. Vamos a comprometer al almirante para que nuevamente nos acompañe y sigamos platicando esto, porque es la verdad, a mí ya me emocionó, pero bueno, tenemos que salir ya del aire. Almirante Manuel Rodríguez. Con mucho gusto, yo colaboro siempre, porque esto creo que puede ser útil para entusiasmar a mucha gente a que tenga iniciativa, que pueda servir a los demás. Eso es importante. Claro que es muy importante, es parte de ir formando una conciencia, ¿verdad?, de servicio. Y hay mucho más que platicar de muchos veracruzanos y de gente que realmente quiere trascender trabajando para los demás. Exacto, así es. Pues muchísimas gracias, almirante Héctor. Muchísimas gracias, como siempre, gracias a todos por tu participación. Aquí estamos. Sí. Y bueno, pues a nombre de don Jorge Luis Malpica Ortiz, que es nuestro co-conductor aquí también de Nación Veracruz, Puerto y Puerta de México, les damos las gracias a todo el equipo que hace posible esta producción de radio netamente cultural. Y nos escuchamos el día lunes. Esto fue Nación Veracruz, Puerto y Puerta de Buen México. Día. Más Latina 96.5, Funda Krover y Administración Portuaria Integral de Veracruz, APIVER, presentaron Nación Veracruz, Puerto y Puerta de México. Hasta la próxima.